¿Cómo se benefició la banca privada con la expansión de las Afores y la privatización parcial del sistema pensionario en México? Ideas de izquierda. Pluma Sandra Romero, parte 4. El balance latinoamericano de las reformas neoliberales. 3 décadas después de las primeras privatizaciones pensionarias en América Latina, el debate ya no gira en torno a sus promesas iniciales, sino a sus resultados históricos. Incluso organismos internacionales que impulsaron estas transformaciones han debido reconocer las limitaciones de los sistemas de capitalización individual para garantizar pensiones suficientes y cobertura universal. Las experiencias de Chile, México, Perú, Colombia, Bolivia y otros países revelan tendencias comunes. Lejos de resolver los problemas estructurales de los sistemas previsionales, las reformas coexistieron con elevados niveles de informalidad laboral, amplios sectores excluidos de la protección social, persistencia de subsidios estatales para sostener el sistema y una creciente dependencia de los trabajadores respecto de los mercados financieros. Al mismo tiempo, estas reformas contribuyeron a fortalecer la posición del capital financiero. Los fondos de pensiones se transformaron en actores centrales de los mercados de capitales, concentrando enormes masas de recursos provenientes del trabajo asalariado. El ahorro para el retiro pasó a desempeñar una función cada vez más importante en el financiamiento de estados, bancos, grandes empresas y proyectos de inversión privada. El caso chileno resulta particularmente ilustrativo. Durante décadas fue presentado como el ejemplo más exitoso de privatización previsional a escala mundial. Sin embargo, las bajas pensiones, el elevado nivel de endeudamiento de los hogares y la percepción de que el sistema favorecía a los grandes grupos económicos se convirtieron en factores de creciente malestar social. No fue casual que la crítica a las AFP emergiera como una de las principales demandas de la movilización que sacudieron al país en los años previos al estallido social del 2019. Desde esta perspectiva, el problema no radica únicamente en que millones de trabajadores reciban pensiones insuficientes. La cuestión de fondo es que las reformas previsionales modificaron el lugar que ocupaba la seguridad social dentro de la economía. Lo que históricamente había sido concebido como un mecanismo de protección colectiva fue transformado en una fuente de recursos para los mercados de capitales. Más que corregir supuestas ineficiencias, las reformas trasladaron una porción creciente del salario diferido de los trabajadores hacia los circuitos de valorización financiera. La lucha contra las Afores y el problema de fondo. La demanda de la CENTE por la abrogación de la ley de ISSSTE del 2007 no es únicamente una reivindicación sectorial. Cuestiona uno de los pilares fundamentales de las reformas neoliberales en México, la subordinación de la seguridad social a los intereses del capital financiero. Detrás del debate sobre las pensiones existe una discusión más profunda sobre quién debe cargar con los costos de la reproducción social y quién se beneficia de la riqueza generada por millones de trabajadores. Mientras la narrativa oficial insiste en que no existen recursos para garantizar jubilaciones dignas, el sistema financiero administra billones de pesos provenientes del trabajo colectivo y obtienen ganancias mediante su intermediación. Por eso la discusión no puede reducirse a un problema técnico o actuarial. Se trata de una disputa política entre intereses sociales antagónicos. De un lado, los grandes grupos financieros que durante décadas se beneficiaron de la privatización parcial de la seguridad social. Del otro, millones de trabajadores cuyo derecho a una vejez digna fue subordinado a las necesidades de acumulación de capital. La experiencia mexicana y latinoamericana
muestra que las reformas impulsadas por el Banco Mundial, el FMI y los gobiernos neoliberales constituyeron una reorganización consciente de la seguridad social desde el Estado para poner una parte creciente de la riqueza producida por los trabajadores al servicio de la acumulación financiera, transformando el ahorro para el retiro en una nueva fuente de acumulación para bancos, fondos de inversión y grandes grupos empresariales. En ese sentido, la lucha que hoy encabezan amplios sectores del magisterio rebasa el terreno corporativo. La exigencia de abrogar la ley de ISTE del 2007 cuestiona una arquitectura institucional construida durante décadas por los gobiernos neoliberales y preservada con matices por los gobiernos posteriores. También plantea una pregunta estratégica. Si los recursos producidos por el trabajo de millones terminan alimentando los circuitos de valorización financiera, ¿por qué las mayorías deben aceptar que no existen recursos para garantizar pensiones dignas? La fuerza que ha mostrado la gente en las calles vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que el régimen político busca mantener fuera de discusión. ¿Quién debe pagar los costos de las crisis y quién debe controlar los enormes recursos generados por el trabajo social? En un contexto de creciente polarización social, la defensa de las pensiones públicas no aparece solamente como una lucha defensiva, sino como parte de una confrontación más amplia contra la financiarización de la vida social y la subordinación de derechos elementales a la lógica de la ganancia. Desde esa perspectiva, la pelea contra las Afores no remite únicamente al pasado de las reformas neoliberales, pues aunque los gobiernos posteriores han introducido modificaciones parciales al sistema, la estructura fundamental construida por las reformas de 1997 y 2007 permanecen intacta. Billones de pesos del ahorro de los trabajadores continúan bajo administración de instituciones financieras privadas. Por eso, la discusión abierta por la CENTE rebasa ampliamente la cuestión pensionaria. Plantea quién debe controlar los recursos producidos por el trabajo colectivo, quién debe pagar los costos de las crisis recurrentes del capitalismo y qué fuerza social puede imponer una reorganización de la seguridad social en función de las necesidades de las mayorías y no de la rentabilidad del capital financiero. En ese sentido, la lucha del magisterio por la abrogación de la ley de ISTE del 2007 debe ser abrazada por toda la clase trabajadora, porque se enfrentan los intereses del gran capital y la intervención independiente de los trabajadores. La historia de las Afores muestra cómo el neoliberalismo reconfiguró al Estado como garante de nuevas formas de apropiación privada de la riqueza social. La privatización parcial de las pensiones fue una de las expresiones más acabadas de ese proceso. Fin de la opinión.